Durante más de medio siglo, Albano Carrisi ha sido una de las figuras más emblemáticas de Italia, cantante, compositor y parte del legendario dúo Albano y Romina Power. Juntos encantaron a millones con su música atemporal y una historia de amor digna de un cuento de hadas. Pero detrás de la fama y la música, había un hombre con heridas silenciosas, heridas que ningún éxito, ni siquiera un número uno, pudo sanar. Hoy, a los 81 años, Albano finalmente ha pronunciado las palabras que los fans sospechaban desde hace tiempo, pero que nunca pensaron escuchar. Una confesión que ha estado guardada durante décadas sobre el amor, la pérdida y la verdad detrás de una vida que nunca había revelado por completo. ¿Qué confesó finalmente? ¿Y por qué ahora? Descubrámoslo. ONTOS.COMENTEMOS con el amor entre Albano y Romina. Cuando Albano Carrisi conoció a Romina Power en 1967, el mundo pareció detenerse. Él era un joven cantante de las soleadas tierras de Celino San Marco, en el sur de Italia, un chico con grandes sueños y una voz vibrante de fuego y ternura. Ella, por otro lado, era la hija de una leyenda de Hollywood, la brillante e introspectiva Romina Power, nacida en el mundo de la fama como hija del legendario actor Tyrone Power. Con su dulce voz, su sensibilidad poética y una mente que oscilaba entre la curiosidad y la serenidad, parecía venir de otro mundo. Sin embargo, desde su primer encuentro, sintieron algo magnético, algo que trascendía orígenes, idiomas y expectativas. Su encuentro en el set de la película Nel Sole, un drama romántico inspirado en una canción homónima de Albano, no fue una casualidad. Fue el destino tejiendo en secreto algo extraordinario. Lo que comenzó como una actuación pronto se convirtió en algo mucho más profundo, un amor que crecería bajo los reflectores, pero cuyas raíces permanecerían profundamente personales y auténticas. Su conexión fue instantánea, pero su historia de amor tomó tiempo para florecer, alimentada no solo por la química, sino también por largas conversaciones, risas en el set y esa inexplicable certeza de que sus vidas siempre habían estado destinadas a cruzarse. Se casaron en 1970, Bessie, una decisión que sorprendió a algunos, pero que deleitó a muchos. Había dudas, el origen estadounidense de Romina, los ojos críticos del público, pero nada de eso importaba para ellos. Creíamos en el amor, dijo Albano en una entrevista. Y cuando crees en el amor, el resto se convierte en ruido. Su unión no fue solo romántica, sino también artística, fusionando sus mundos en una sola armonía. Fue ella quien me completó, confesó Albano, la armonía que faltaba en mi melodía. Desde el principio, sus voces se mezclaron con una rara alquimia. Ese mismo año, lanzaron su primer sencillo como dúo, Storia di due innamorati, Historia de dos enamorados. No fue solo un comienzo, fue una declaración, una ofrenda al mundo, dos corazones entrando juntos en lo desconocido, de la mano, nota tras nota. Su amor impregnaba cada verso, cada armonía, y el público lo sentía profundamente. A medida que su familia crecía, con 4 hijos, su fama también se expandía. Pero no se trataba de gloria por la gloria. Infundían la alegría de su unión en cada canción, y el público respondía con admiración y cariño. En 1975 Bessie Wiz lanzaron su primer álbum juntos, Ato y Men, una colección que marcó el inicio de su sonido característico romántico, melódico, sincero. Luego, en 1976, Bessie participaron en Eurovisión con We'll Live It All Again, una balada conmovedora cantada en italiano e inglés, sobre la memoria y la devoción compartida, temas que reflejaban sus vidas. Terminaron en 7º lugar, pero para sus fans, ya habían ganado algo mucho más precioso, un lugar eterno en sus corazones.
Durante los años 80, Bessie, Albano y Romina Power se convirtieron en más que estrellas, en iconos culturales. En Italia, Europa y América Latina, sus nombres se volvieron sinónimos de romanticismo. Canciones como Sharazan y Felicità llevaron alegría a millones. Cuando interpretaban Felicità en el Festival de Sanremo, era como si el mundo entero cantara con ellos. La canción se convirtió en un símbolo de felicidad, un himno para todos los que creían en el poder del amor y la música. No se conformaron con el éxito nacional. Sus álbumes se volvieron multilingües, cantados en italiano, español, francés, cruzando fronteras y conquistando oyentes de todo el mundo. No solo cantaban sobre el amor, construían puentes de emociones, culturas y vínculos. Y el público los seguía, país tras país, seducido no solo por sus voces, sino por la autenticidad de su conexión. Lejos del escenario, sus vidas eran como un dulce paseo. En Celino San Marco, construyeron un hogar lleno de calidez, música y risas de sus hijos. Sus amigos describían su vida cotidiana como sencilla, pero encantada. Cocinábamos juntos, recordó Albano en una entrevista. Con una dulce sonrisa, y yo estaba con mi guitarra. Esa era nuestra vida. Cantando, siempre cantando. Su historia de amor continuó en la música, con álbumes como C'è Angelo Sei, Effetto Amore y Sempre Sempre, que añadían nuevos capítulos. En 1984, Bessie regresaron a Sanremo con Centésimo Primero Sarà, una canción que no solo ganó el festival, sino que consolidó su lugar en los corazones del público. Cuando cantaban, no era un espectáculo, era una ventana a algo real, dos almas prometiéndose un futuro frente al mundo. Incluso con los años, su estrella nunca se desvaneció. En 1987, Nostalgia Canaglia sedujo nuevamente al público de Sanremo, y su álbum Libertà mantuvo su frescura y relevancia. No solo envejecían, vivían un amor duradero, una prueba cantada de que un sueño compartido podía atravesar décadas. En 1991, volvieron a Sanremo, con lo que sería su último dueto en el festival, Oggi Sposi. El título, Justo Casados, era un guiño poético a todo lo que habían vivido juntos. Ese mismo año, celebraron 25 años de vida artística y sentimental, con una autobiografía y un documental, Autorritratto dalla A alla R. Era un momento para reflexionar sobre la magia que habían creado, no solo a través de micrófonos y cámaras, sino en su día a día. Pero como todas las grandes historias de amor, la suya también tuvo un final. En 1999, tras casi 30 años juntos, decidieron separarse. No hubo escándalo ni titulares de traición, solo una despedida discreta y digna. Tuvimos una historia hermosa, dijo Romina, y como todas las historias, tuvo su momento. Sin embargo, incluso cuando el romance terminó, la música permaneció. Sus canciones siguieron viajando a través del tiempo, resonando en bodas, cafés y radios, convirtiéndose en un tesoro para muchos. Albano y Romina no eran solo una pareja famosa, eran un recordatorio de que el amor verdadero deja una melodía que nunca se desvanece. Luego, en 2013, el mundo fue testigo de un reencuentro inesperado. Los legendarios se reunieron para un concierto en Moscú. No fue una repetición de su pasado, sino una celebración de la armonía que habían compartido y que aún podían encontrar. De nuevo en el escenario, sus voces danzaron juntas como si el tiempo no los hubiera separado. Fue emocionante, confesó Albano tras el concierto, no por el pasado, sino por la música. Ella nos reunió, volvieron a actuar en 2014 y 2015, incluyendo un emotivo regreso a Sanremo. Aunque ya no eran marido y mujer, estaban lado a lado, no como examantes, sino como artistas unidos para siempre por una historia que el mundo nunca olvidará. Pero tras la tranquila fachada de su separación, Albano y Romina Power
eventualmente revelaron las tormentas que destrozaron su matrimonio. La más devastadora llegó en 1994, Bessie, con la misteriosa desaparición de su hija, Ilenia Carrisi. Con solo 23 años, Ilenia viajó a Nueva Orleans. Un testigo afirmó haber visto a una joven que coincidía con su descripción saltar al río Mississippi, gritando «pertenezco al agua». Su cuerpo nunca fue encontrado. Esta tragedia sacudió los cimientos de su familia, y como ambos admitieron más tarde, fracturó su matrimonio, ya frágil, más allá del punto de retorno. Destrozado por el dolor, Albano terminó aceptando la presunta muerte de Ilenia. En 2013, la declaró oficialmente fallecida, pero Romina nunca pudo aceptarlo. Siguió creyendo que su hija estaba viva, lanzando conmovedores mensajes en redes sociales, e incluso viajando a Estados Unidos en busca de pistas. Su esperanza inquebrantable se convirtió en un símbolo de fe, pero también en una fuente de profunda tensión entre los antiguos esposos. La pérdida de Ilenia no solo trajo dolor, sino que reabrió heridas enterradas en su relación. Por primera vez en 2011, Albano acusó públicamente a Romina de haber introducido a su hija en el mundo de las drogas. Fue Romina quien empezó con las drogas, afirmó. Cuando la conocí, no sabía qué consumía. Todo lo que quería era amarla y ayudarla a salir de ese mundo. Fue más lejos, alegando que poco antes de la desaparición de Ilenia, Romina habría coqueteado con el prometido de su hija. Acusaciones explosivas que Romina negó rotundamente. Las confesiones de Albano no terminaron ahí. En una entrevista en 2023, y por over, Moscholo Abinon, fueron la prida cosa de su detitoria rimoseto ondelucermente. Lo digo hoy por primera vez, confesó. El problema fue la marihuana. Romina fumaba hasta 4 veces al día, lo hacía desde años antes de lo de Ilenia. La cambió. Estaba feliz cuando estaba drogada, pero luego caía en tristeza y lágrimas cuando el efecto pasaba. Era irreconocible. En sus ojos, la mujer que había amado, se había convertido en alguien que ya no reconocía. Había perdido su pasión por la vida, por las cosas que construimos juntos. Fue el principio del fin. Recordó haber probado marihuana una vez, solo para entender su mundo. No podía ni escribir un número. Lo puse verticalmente, dijo. Odio las sustancias que te alejan de la vida real, crean un mundo artificial, y ese mundo artificial nos destruyó. Romina, por su parte, se sintió profundamente herida por estas acusaciones. Su abogada, Alessandra Fienga, publicó un comunicado calificando las palabras de Albano como completamente falsas, extremadamente difamatorias y dañinas para el honor de Romina Ilenia. Romina apareció inicialmente en un programa español, donde describió a Albano como un esposo y padre autoritario, causando una ola de indignación. Pero en un giro inesperado, luego aclaró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Nunca quise presentarlo como violento, dijo. Si esa es la imagen que la gente recibió, me disculpo. Sin embargo, sus disculpas no calmaron la tormenta. Su equipo legal mantuvo su postura, amenazando con demandar a Albano por difamación. Albano, visiblemente afectado, respondió con claridad: Romina mintió a la prensa, mintió en sus libros, en sus entrevistas. Vivía rodeada de gente que fumaba todo el tiempo. Incluso Ilenia me dijo una vez que sacaba las mejores notas en la universidad, porque la marihuana le daba energía. Le dije que eso no era un éxito real. Hubiera preferido que fracasara, pero que se mantuviera sobria. Romina nunca confirmó estas historias, y tal vez la verdad sobre lo que realmente pasó en su matrimonio quede enterrada bajo el peso de los recuerdos y el dolor. Pero una cosa es segura, la historia de amor que brilló en los escenarios no terminó en un simple susurro, sino en un colapso lento y trágico. Su divorcio marcó el fin de una era, no solo para la música, sino para un sueño roto. Albano encontró entonces amor con Loredana Lexiso, con quien reconstruyó una vida y tuvo 2 hijos más. Ella le devolvió la vida a mi casa, dijo.
Cuando Romina se fue, se llevó a los niños. La casa estaba vacía. Loredana la llenó de amor, risas, caos, como debe ser una casa. Pero a pesar de toda la nostalgia y las sonrisas en público, el daño causado en la intimidad fue irreversible. Como dice Albano, estoy convencido de que las drogas destruyeron nuestro matrimonio. No podía compartir mi vida con alguien que pertenecía a ese mundo. Tras la partida de Romina Power, Albano no solo perdió a una esposa, perdió la mitad de sí mismo. Su unión de 3 décadas, construida sobre la fama, 4 hijos y éxitos musicales, parecía indestructible. Pero la desaparición de Ilenia en 1994 rompió esa ilusión. Aunque la pareja se separó oficialmente en 1999, las semillas de la ruptura se habían sembrado mucho antes, por un dolor demasiado pesado para ambos. Años después, Albano confesó en entrevistas que el misterio en torno al destino de Ilenia los destruyó. Ese momento lo cambió todo, dijo a la República. Mientras Romina se aferraba a la idea de que Ilenia aún podía estar viva, Albano eventualmente aceptó una verdad más trágica. En 2013, Minteashi, 20 años después de la desaparición de Ilenia, tomó la dolorosa decisión de declararla legalmente muerta. No fue abandonar la esperanza, explicó, sino una forma de encontrar paz para nuestra familia. La brecha emocional entre él y Romina nunca se cerró, incluso cuando se reunieron en el escenario años después. Su complicidad seguía ahí, 2 voces que formaban una, pero fuera de escena, la fractura persistía. Fue entonces, a principios de los 2000 Brawl, cuando Albano encontró consuelo inesperado. Loredana Lexiso, una presentadora de televisión del Exe, entró en su vida. Se conocieron en la escuela de sus hijos. En ese momento, Albano estaba emocionalmente destrozado. Estaba solo, confesó más tarde, tan solo que incluso pensé en acabar con todo. Loredana, con su energía y vitalidad, trajo luz a su mundo. Lo que comenzó como apoyo mutuo pronto se convirtió en una historia de amor. Desde 2001 Brawl, un año después de su divorcio de Romina, su relación se hizo oficial. Juntos tuvieron 2 hijos, Jasmine y Albano Jr., pero la transición no fue fácil. El público, fascinado por el mito que Albano y Romina habían creado, recibió a Loredana con escepticismo. Algunos incluso la acusaron de querer reemplazar a Romina, una comparación que la perseguiría durante años. Albano, sin embargo, la defendió firmemente. Ella llegó a mi vida cuando más necesitaba a alguien, dijo, pero incluso esta relación tuvo sus dificultades. Según él, los primeros 3 años con Loredana fueron los más felices, antes de que las tensiones se instalaran. Los celos, especialmente relacionados con las reuniones profesionales de Albano con Romina, debilitaron su relación. En 2018, Mintea Prol se separaron discretamente. Sin embargo, la vida, como siempre, no había terminado con ellos. A pesar de la separación, Albano y Loredana nunca cerraron la puerta por completo. En 2024, Mintea Troll, Mintea Troll, Mintea Troll, Mintea Troll, Mintea deciló una emotiva entrevista con la revista OG. Cada mañana, me trae una rosa, dijo, llena de orgullo pero también de vulnerabilidad. Seguimos juntos, a pesar de todo. Tras 25 años a su lado, su visión del amor se había vuelto lúcida, madura y sin ilusiones. Cometí errores, admitió, era inexperta. Pensé que el amor era suficiente. Fui ingenua. A pesar de las críticas mediáticas y la lucha por existir en una relación siempre perseguida por el legado de Romina, Loredana nunca dejó de amar a Albano. Habló de los sacrificios que hizo, renunciando a oportunidades profesionales en Roma para cuidar de sus hijos, y también de sus arrepentimientos. Si pudiera volver atrás, nunca sacrificaría un momento con mis hijos, especialmente con Brigitta, dijo. No mencionó a Romina directamente, pero el pasado seguía presente. Dejé demasiadas puertas abiertas, confesó. Me di cuenta demasiado tarde, y aún así, a pesar de los altibajos, su vínculo resistió. Cuando estamos solos,
sonrió, todavía reímos, todavía amamos las mismas cosas. Para Albano, Romina sigue siendo una parte inolvidable de su alma. En cada entrevista, la describe como el amor de mi vida. Su reencuentro en el escenario en 2013, Mintía a Troll, tras años de silencio, fue más que un concierto, fue una resurrección. Cuando cantamos juntos de nuevo, fue como si el tiempo se hubiera detenido, dijo. Pero esa magia solo existía en la música. Fuera del escenario, se habían convertido en dos seres moldeados por caminos diferentes. Por su parte, Romina encontró su propio camino hacia la sanación. En una entrevista con María Control, reveló cómo recurrió a la fe tras la desaparición de Ilenia. No podía dormir, dijo, así que fui a un monasterio y pedí una capilla. Rezar me calmó, me dio la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Su devoción por la Virgen de Guadalupe se convirtió en un pilar espiritual. Incluso comenzó a pintar imágenes de la Virgen, a menudo con el niño Jesús en brazos. Quería que su suavidad brillara, dijo Romina, pero también su resignación ante su destino, el destino de su hijo. Esta fuerza silenciosa reflejaba su propio camino, el de una madre sumida en el dolor, buscando consuelo en la oración y el arte. Esa misma fuerza tranquila la llevaba a su relación artística con Albano en el escenario. Sus conciertos por Europa atrajeron multitudes, testimonio de la nostalgia y el poder intacto de sus voces unidas. Cantamos juntos, dijo Romina, pero ya no compartimos la misma vida. A pesar de la claridad de sus caminos separados, los fans seguían esperando una reconciliación más allá del escenario. Pero Albano fue categórico: vivimos algo magnífico, pero algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. A los 81 años, Albano vive entre recuerdos y melodías. Por un lado, el legado de un amor que hizo vibrar a Italia. Por otro, Loredana, la mujer que estuvo allí en sus horas más oscuras, que crió a sus hijos, y soportó ser constantemente comparada con un mito. A los 81 años, Albano finalmente rompió el silencio, no solo sobre Romina, no solo sobre Loredana, sino sobre una verdad que muchos sospechaban desde hace tiempo: el amor no siempre es una línea recta. A veces, regresa en otra forma. A veces, permanece discreto, persistente y verdadero. Desde la pérdida de una hija, hasta dos grandes historias de amor, pasando por escenarios compartidos con la que llamó el amor de su vida, mientras vive con otra que le regala una rosa cada mañana, Albano ha vivido, y más. Pero ahora, es tu turno de hablar. ¿Crees que en el fondo, el corazón de Albano sigue perteneciendo a Romina, a pesar de los años? ¿O este es Loredana, su verdadero amor, la que se quedó cuando los reflectores se apagaron? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó esta historia de música, dolor y resiliencia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana, porque pronto llegarán más historias inéditas.